De camino en la serranía, los pájaros buscan ramas donde anidar, y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas, se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones. Resuena el grito de un pueblo que no da más. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. Hola amigos, hoy tenemos una visita al sur de Chile. Vamos a conversar en este ciclo de independientes a la Convención Constitucional con el joven ingeniero civil Claudio Pareja Pineda, que vive en Puyehue y en la región de los lagos. Y vamos a ver, digamos, él va por la lista Nuestras Voces hacia el Buen Vivir. Un grupo donde van 4 candidatos independientes. Voy a preguntarle después, iniciando, exactamente a qué distrito pertenece, su letra. Ya después vamos a entrar en ese detalle de presentación, pero bienvenido, Claudio. Estas conversaciones por la vida ya va por el año y medio de distintas conversaciones. Hemos estado expectantes a los plebiscitos que vivimos para abrir el proceso constituyente, y ahora, lógicamente, en Ascuas, frente al 11 de abril, tratando de apoyar a los candidatos independientes, esos que no tienen ni un segundo en la franja, esos que no llegan a los medios oficiales y que reciben chauchas del CERVEL, ¿ya? Yo creo que estás entre esos, así que tratamos de difundirlo en las redes sociales. Tenemos muchas visitas en nuestro canal, y lógicamente es un esfuerzo de David contra Goliat, decimos siempre, ¿ya? Tenemos que sumar, somos millones, pero el poder económico está tratando de colocar todas las barreras posibles, las barreras de entrada, como se dice en economía, ¿verdad?, para poder concretar este sueño colectivo. Entonces, buen vivir, ¿ya? ¿Se vive bien en Chile, Claudio Pareja? Por favor, preséntate. Gracias. Bueno, primero que todo agradecer el espacio. Efectivamente, para los independientes es súper difícil darnos a conocer, entonces este espacio viene de perillas, diríamos. Muchas gracias primero por eso. No hay un buen vivir en Chile, y quizás, para no tener una nota así muy negativa, se han hecho avances, pero el problema es que no se está avanzando hacia el buen vivir. Ese no es el objetivo. Al final, uno ve que la Constitución actualmente y todo el sistema no está orientado al vivir, está orientado a la producción, a dejar al que no produce atrás, al que es diferente atrás. Entonces, esa es nuestra propuesta y nuestra intención. Efectivamente, empezar a avanzar hacia el buen vivir. ¿Qué condiciones tiene el buen vivir? Porque uno puede ser, digamos, hay muchos diagnósticos, están todos los diagnósticos hechos, ¿ya? Por eso estamos en este proceso constituyente después del estallido social, y esto que no eran 30 pesos, sino 30 años, yo podría decir que son 47, ¿verdad? Desde que fue el golpe de Estado. O sea, yo puedo tener el retrovisor un poco más largo, pero igualmente en la práctica vivimos una sociedad con un 95% de personas que están descontentas, están furiosas, decepcionadas, frustradas, y algunos con una desesperanza aprendida que le hace bajar los brazos, lo que es más terrible, ¿verdad?, porque es resignarse. Y lógicamente las luces de jóvenes como ustedes, que están, digamos, con toda la fuerza juvenil y con estos sueños en ristre, nos sirven para mantener la esperanza real y ser optimista frente a lo que viene.
Cuéntanos un poco cómo nace este grupo independiente por el buen vivir, ¿ya? Hacia el buen vivir. Eso. Bueno, antes de comentar eso, esto de la desesperanza que tú nombras, nosotros hemos hecho hartos puerta a puerta dentro de nuestras posibilidades, porque los cuatro trabajamos, tenemos otras obligaciones también, no somos candidatos profesionales, por decirlo así. Y es duro cuando uno le va a decir a alguien, no, nosotros somos un proyecto nuevo y queremos ser algún tipo de esperanza, y la persona realmente nos echa todo al saco, no son todos políticos, y ahí uno ve el daño que se le hace a este sistema, a la democracia, a la idea de la democracia, cuando la política se emparenta con arreglarse uno mismo, con conocer la plata, como nos dicen algunos, no, es que después conocen la plata, Claro. y, y acomodarse uno solo. ¿Por qué aspirar a un buen vivir si alguno dice que vivimos en el oasis? Bueno, eh, ahora que tú recuerdas esa frase, claramente no vivimos en un oasis. Cuando tú ves las encuestas, por ejemplo, de la gente que no cree en la democracia, o ve la representatividad que tiene el presidente, estamos claramente en una crisis. Y cuando ves también las listas de espera, cuando ves las dificultades que tiene la gente para conectarse a las clases online, ahora que están en la escuela, yo tengo dos hijas, una de 7 y una de 5, entonces también veo eso, lo difícil que es para mí y lo difícil, y lo aún más difícil que es para los padres que tienen menos medios que yo. Entonces, yo creo que el diagnóstico es claro. Yo creo que si tú le preguntas a las personas de la calle, ellos tienen claro que en Chile hay harto que hacer todavía. Y lo peor es que uno ve cómo la riqueza, el trabajo se diluye en Chile al final y se va perdiendo el esfuerzo diario de cada uno, y que en realidad no importa si tú trabajas y trabajas, igual no eres capaz de aspirar a una mejor vida. Entonces, por eso nuestra idea es avanzar hacia el buen vivir, y tratar de escribir una constitución que ponga la vida en el centro y no el dinero, por ejemplo, que no concentre el poder en una sola ciudad, que no concentre el poder en un solo género. Hacia allá queremos avanzar. Correcto. La propuesta, en principio, es de amplia coincidencia con casi todos los movimientos de independientes que plantean justamente la descentralización del Estado, terminar con la concentración del poder en una sola persona, en un presidente, ¿verdad?, omnímodo, que es prácticamente nada se mueve en el país si no lo hace el presidente, un legislativo que acompaña como comparsa, ¿verdad?, con poca capacidad de fiscalización, una sociedad en donde está vetado al Estado tener iniciativa de emprendimiento público, todo lo que puede sonar a negocio primero lo tienen que hacer los privados. O sea, hay un montón de comunes denominadores, pero a mí lo que me preocupa en el sentido de buen vivir es que siento que hay un 60% que se abstuvo en las elecciones. Y yo digo, en términos de expresión de deseo, que si esos independientes se levantan a votar, damos vuelta el tablero y se acabaron los 2/3, ahí se rompe con la inercia, pero siento que detrás de esa abstención hay mucho de desesperanza aprendida, de resignación, que combinada con el individualismo y la desconfianza a la clase política. O sea, el peor perjuicio que ha producido los hechos de corrupción, que son escándalos que te tiran debajo de la alfombra, que se tapan entre ellos mismos en el siguiente gobierno, limitan las atribuciones de los organismos fiscalizadores para poder salir jugando, ¿verdad?, de tremendas corruptelas y seguir postulándose como si nada. Entonces, todo eso tengo la preocupación de cómo remecer a ese 60% para invitarlo a un buen vivir, pero de esfuerzo. Nadie te lo va a regalar, es un esfuerzo colectivo. ¿Cómo lo ven ustedes que formaron este movimiento, ¿verdad?, para este cambio mental, este cambio de actitud, ¿verdad?, hacia la participación. Claro. Bueno, lo vemos con mucha preocupación, por un lado, porque compartimos el diagnóstico de que
de que hay mucha gente que no sale a votar, y también lo vemos a la vez con esperanza. O sea, al menos los números en el distrito, para este plebiscito salió más gente a votar, en general es gente más joven, o sea, y salieron a votar por situaciones, por opciones distintas a las usuales, ¿ya? Para decirlo con nombre y apellido, el Chile Vamos sacó, y el rechazo sacó mucha menos votación que en Chile Vamos en la elección de diputados. Entonces hay una parte que votaba derecha, que bien entendió que los cambios son necesarios, o que en realidad se dio cuenta que la derecha no apunta para ningún lado. Y eso, entonces, ¿en qué nos refugiamos nosotros cuando salimos a la calle? Nos refugiamos en la gente que a nosotros nos ha pasado que andamos en un puerta a puerta y antes de llegar ya a una casa, una persona sale a la calle a buscarnos y nos dice, yo escuché que ustedes eran independientes y por favor dame tu información, los voy a seguir en las redes sociales, yo quiero informarme. Entonces vemos que hay un interés real por participar. Y por otro lado, vemos cosas del estilo, cuando andamos negativos, vemos cosas del estilo que la franja electoral, que como gran cosa nos dieron un segundo de participación, pero resulta que el video había que llevarlo físicamente a Santiago, en 2 discos duros. Nosotros desde Puyehue, yo de Puyehue tenía que llevar mi video de 1 segundo a Santiago. O sea, una desidia, un desinterés por realmente ayudarnos en la parte. Es una falta de respeto total, pues, reírse de los independientes. Es una falta de... Es una provocación, yo creo que es una provocación. Claro, es una provocación. Y bueno, finalmente lo solucionaron 5 días después, e implementaron una plataforma online que efectivamente, después de que hicimos los reclamos, nosotros e independientes de todas las regiones. ¿Cuánto te dieron de apoyo o te van a dar de apoyo para tu campaña? ¿10.000 pesos? ¿El CERVEL? ¿El CERVEL? Claro, nos dieron 400.000 a la lista. Ya. 400.000 a la lista, que es bien poco, y que además, por lo perverso del sistema, es que si nos fuera mal, tendríamos que devolver toda esa plata. Entonces, en realidad, esta forma del capitalismo, de que el que tiene más puede producir más, y compra, el que tiene una empresa después ya puede comprar otra empresa y otra empresa, es la misma lógica en el financiamiento electoral. El que tiene más votos puede pagar más publicidad y puede pagar más asesores y puede sacar más votos y le dan más plata, en vez de, por ejemplo, tener un sistema en que a todos los candidatos o a todas las listas se le reparte cierto dinero por candidato finalmente, independiente de cómo le va a ir después. Porque eso debería partir de la premisa de que para la democracia es necesario que haya variedad de candidatos finalmente. En cambio, a estos partidos les gusta el mercado, por decirlo así, cuando les conviene nomás. Esto de la diversidad no les interesa en realidad, que cualquier persona pueda ir y presentarse como candidato. No les interesa, y al final crean estos sistemas que solo lo ayudan a ellos. Claro, las campañas de los independientes están retomando el viejo estilo gratuito y voluntario que tenía la política, porque para los independientes es patear la calle, es ir, pagarse la micro, comprar el engrudo, hacer el afiche, pintar los muros solitos. O sea, yo creo que leyéndolo como vaso medio lleno, es como separarse de esa política mercantil donde tú mandabas a una imprenta a fabricar millones de flyers y después conseguías promotoras de minifalda para que estuvieran repartiéndolo con pago. O sea, igual que se hace una góndola de supermercado, tú lo dijiste, una góndola de supermercado, así vendían la política, era el marketing político. Ahora es la mística de recuperar Chile que están llevando ustedes. Cuéntame, ¿cuáles son los principios de buen vivir que establecerías como sustantivo para la nueva Constitución? Mira, nuestra lista es un proyecto colectivo y tenemos un programa que nos une también. Eso ahí también nos diferencia de los independientes que van compartidos, que al final van ahí pero no tienen nada en común con los demás candidatos. Es una lista bastante ficticia. Nosotros tenemos un programa común que se basa en 4 ejes. Uno es la visión integral del ser humano, de las personas, que tiene que ver con incorporar la salud mental,
incorporar que las personas pasan por distintas edades, entonces no nos interesa solo a la persona en su edad productiva, también nos interesan los niños, adolescentes, y también nos interesa la tercera y cuarta edad cuando la gente ya no trabaja. Ese es un eje. Otro eje es la participación ciudadana, que creemos que se debe avanzar decididamente a poder pedirle la opinión y pedirle la acción a la gente de manera más seguida. Por ejemplo, a través de plebiscitos más seguidos, o referéndum revocatorios de ley, o de autoridad incluso. También poner más autoridades en la palestra para hacer elección, no solo el presidente, no solo los diputados, como son ahora los gobernadores regionales que van a empezar eso es un gran avance. También otro eje que tenemos es pasar de un Estado subsidiario a un Estado cooperativista, ¿ya? Que un Estado cooperativista es muy parecido a lo que en general la gente llama Estado solidario, pero nosotros tratamos de llamarlo cooperativista en el sentido de para quitarnos esta etiqueta de solidario como de beneficencia. Correcto, la solidaridad, la colaboración, el cooperativismo en términos de la unión hace la fuerza. Exacto. Y entender que los problemas colectivos se deben resolver con soluciones colectivas. La salud no es un problema de mí que estoy enfermo, es un problema de la sociedad que me afecta a mi salud y que entre todos debemos ayudarnos. No es que si yo estoy enfermo y no puedo sanarme, pucha, perdí. Y lo mismo en la educación, es una tarea de la sociedad. Eso tiene que ver con el Estado cooperativo. Y el último eje tiene que ver con coexistencia y en relación coexistencia con la naturaleza. Y esto significa, por ejemplo, entregar derechos a la naturaleza y también entender que los territorios son distintos y que entonces en Chile no hay un solo modelo de desarrollo. Pueden haber espacios también para que distintos territorios apunten hacia distintas acciones productivas o ellos también puedan decidir sobre qué tipo de región quieren construir. Esos serían como 4 ejes hacia el buen vivir que queremos. Correcto, eso los hace totalmente compatibles con casi todos los movimientos, la lista de independientes que hemos visto. Por ejemplo, conversaba ayer con una candidata de acá de Petorca, que es el apruebo con dignidad, ¿ya? Apruebo dignidad, que es justamente el ecoestado, el estado en armonía con la naturaleza y un poco recuperando naturaleza por toda la deuda ecológica que existe por la depredación de estos 50 años que se ha vivido al bosque nativo, al océano, a las especies pelárgicas, en fin, o sea, digamos, no más zonas de sacrificio en Chile, porque lógicamente eso es criminal, eso es una cultura de la muerte. Entonces, en ese sentido, qué bien encontrar estas coincidencias y qué bueno que no se levanten los independientes solamente como algunos pretenden en las listas de los rostros de las personas que porque se subieron una vez, intentaron subir el Everest, quieren ser constituyentes. O sea, aquí se nota que hay un trabajo reflexivo, propositivo. ¿Y qué se piensa para el sur de Chile? Para el sur, ¿qué impronta hay para el sur? ¿En qué sentido? ¿Como un modelo de desarrollo? Como modelo de desarrollo, claro. ¿Cuáles son los problemas que detectan en el sur? Bueno, aquí, a pesar de que estamos en el sur y que llueve mucho, por ejemplo, igual tenemos problemas del agua, que es una cosa transversal en Chile, por el tema de las forestales, que entonces en ese sentido para nosotros es crucial que el derecho de propiedad deje de ser como un derecho intocable, un derecho que no tiene ningún límite en Chile. También hay diversas comunidades indígenas en la región y en general en el sur, que tienen problemas de nuevo con las forestales o con otros procesos productivos o como la gran agricultura, donde ellos tienen que estar donde tienen problemas para recuperar sus tierras. Y también hay que avanzar en ese sentido, hacia un Estado que realmente reconozca a los pueblos indígenas. Perdón, la pregunta que apuntaba tenía alguna intencionalidad, digamos. La región de los lagos es donde hay ríos que se están licitando. O sea, es algo increíble. O sea, estamos hablando de
privatizar la matriz del agua, ¿verdad? A nivel de naturaleza. ¿Cómo es posible? Y yo sé que hay movimientos, ¿verdad? El río Puelo, por ejemplo, hay un movimiento contra la licitación del río Puelo. Entonces, esa realidad ustedes la están afrontando. Si te pudieras explayar un poco en esa situación de defensa de la soberanía, del recurso natural, del bien común que es el agua. Claro. Mira, ahí, bueno, yo estoy terminando un doctorado de Ciencias Sociales aquí en la Universidad de los Lagos, y mi tema es sobre los comités de agua potable rural Ya. en Chile, que Cuéntanos de son, eso. por decirlo de alguna manera más tangibles, son juntas de vecinos que gestionan el agua potable en comunidades pequeñas. ¿Ya? Funcionan igual que una junta de vecinos, pero tienen a su cargo un estanque de agua y cuidan la red de agua. ¿Ya? Y es muy común en las comunidades pequeñas. ¿Ya? Hay más de 2.000 de estos comités en Chile. Aquí solo en la región hay alrededor de 300. ¿Ya? Y entregan agua al 10% de la población en Chile, a 2 millones de personas más o menos. ¿Ya? Y, y entonces ahí ellos sufren este problema del agua porque finalmente hacen un pozo, un pequeño pozo de agua para suplir a su comunidad, mientras que el latifundista de al lado llena de tremendos pozos su, su terreno y va drenando el agua subterránea. Y eso, primero tienen problemas de calidad del agua y después tienen problemas de cantidad y ya no tienen agua. Entonces eso es terrible. Y hay una consigna como del derecho humano al agua que tiene que quedar en la Constitución, y yo siempre planteo que no es solo eso, porque la Constitución tiene una lógica mercantil, individualista, que incluso si uno le agregara así de frentón derecho humano al agua, igual no soluciona el problema. Porque, por ejemplo, la Corte Suprema ya dijo que el derecho humano al agua, por los tratados internacionales que Chile tiene, ya está respaldado. Pero eso no quiere decir que se le pueda quitar el derecho de propiedad al agua a otro río. Entonces, porque sigue el derecho de propiedad del agua siendo lo más importante. Entonces, por eso es importante, y por eso nosotros también tenemos mucha esperanza en este proceso, que hay que barrer con toda la Constitución y con toda esa lógica mercantil, y esperamos realmente implementar, no sé, por ejemplo, participación. ¿Cómo se ve participación en el agua? ¿Por qué la gente no puede decidir qué quiere hacer con el agua ahí alrededor, que tiene alrededor? ¿Por qué tiene que licitarse con esta lógica del mercado donde el que tiene más plata puede pagar? También eso, ¿por qué no se puede no tener una visión más integral sobre el agua, y que el agua no es solo para producir? O sea, El agua también. estamos hablando de una página en blanco de la Constitución donde no estamos parchando la anterior, ¿ya? Lo que va a pretender Exacto. seguramente la derecha y algunos ex concertacionistas que se están subiendo para frenar los cambios de fondo que se quiere realizar. Entonces, yo creo que ahí la impronta es que respecto al agua se consagre como bien de uso público en la Constitución, y que existan inmediatamente las bajadas de título que nos permitan fijar reglamentos que reconozcan el manejo cooperativo del agua, la preservación del agua para consumo humano, para agricultura campesina y para los animales. Si los animales, usted al consagrar la naturaleza como persona prácticamente, los derechos de la naturaleza, es derecho a la biodiversidad y a respetar los ciclos de los ecosistemas, porque aquí cuando interviene la usura, interviene la codicia, rompe todos los ciclos y depreda. O sea, son ciclos irrecuperables, porque plantar pino y eucalipto no es bosque nativo, no es bosque. Son plantaciones contaminantes, ¿verdad?, que consumen agua en exceso y además acidifican la tierra. Bueno, ese es un poco lo que nosotros sentimos en términos de los grupos de derechos humanos en los que yo participo, y me alegra, digamos, escucharte a ti coincidir plenamente en el tema, pero nos preocupa que en este momento... Sí, mira, por ejemplo, aquí sí, quería hacer un último comentario, que aquí en el distrito, por ejemplo, hay un candidato de la derecha que dice que el agua cuando baja del río y llega al mar se pierde.
Y eso es desconocer todo el ciclo que tiene el agua y la importancia que tiene el agua dulce al llegar al mar. Y todo el impacto que tiene esa agua en los pescadores artesanales y en la biodiversidad que también nos apoya a nosotros. Y incluso si no nos apoya a nosotros, también tiene un valor intrínseco en mantener un poco la vida. Es que es la Y vida. otro candidato también habla de la tecnología, por ejemplo, y tienen esta lógica de los canales, y de construir canales, y en cementar, y que no circule nada de agua para abajo. Y eso es, de nuevo, desconocer el ciclo del agua, que es importante la infiltración a las napas subterráneas, porque al final, si yo solo construyo canales de cemento, yo tengo agua ahí donde están los canales, que es el latifundio. Y el resto de la sociedad quedó sin ni una gota de agua, porque tarde o temprano las napas se van a secar si no se recargan de ninguna manera. Claro, y estas carreteras hídricas que querían hacer, lo que tú dices, son una aberración. No respetan los ciclos de renovación del recurso. O sea, de niño aprendimos, ¿verdad?, cómo se evapora, sube, vuelve, y está el ciclo virtuoso de la vida ahí, en eso, ¿ya? Está ligado a todos los seres vivos que están concatenados, digamos, en ese recurso. O sea, entonces, lógicamente, yo creo que hay un sentir en la piel de Chile, del chileno, de que esto tiene que sacudirse de fondo y tiene que volver a escribirse, te decía yo, la nueva Constitución, con estos principios fundacionales. O sea, estamos fundando un Chile distinto, recuperando el Chile que intentamos tener en las décadas de Aguirre Cerda, Allende, digamos, en ese periodo, digamos, en que se fue avanzando en la salud, por ejemplo, con una continuidad de Estado respecto a la salud, pero yo creo que ustedes van a tener una dura pega en la constituyente, o como, digamos, soporte del constituyente, porque son tantos los candidatos, pero los que no queden no se van a ir para la casa, tienen que seguir trabajando para vigilar el proceso y seguir alimentándolo desde las organizaciones sociales. Yo creo que esa es la impronta que nosotros estamos proponiendo. Y respecto a esta utopía que estamos dibujando, el sueño colectivo, ¿qué lugar ocupa para ti el concepto del defensor del pueblo? ¿Cómo sientes tú, digamos, este organismo para equilibrar el poder de los demás actores sociales, sobre todo de la SOFOFA, la Corporación del Comercio, de la Minería, de verdad, tanto estas organizaciones de cúpula empresarial de grandes grupos que presionan sobre el Estado, presionan sobre el poder legislativo, y a veces distorsionan la esencia de leyes que parecían ser progresistas al principio y terminan siendo totalmente regresivas cuando se aplican? ¿Cómo ves tú el defensor del pueblo? Bueno, yo lo encuentro bien interesante esa figura. Yo estuve revisando un poco la información que tenían ustedes, porque claro, es una figura nueva aquí en Chile, pero no en el mundo. Yo conocí la experiencia un poco de Perú, donde ellos supervisan algunos conflictos sociales y llevan registro de los conflictos sociales. Y mira, yo no sé si es exactamente lo que tú tienes en mente, pero lo primero que a mí se me ocurre es, por ejemplo, yo aquí en esta zona rural tenía un vecino que recibió un subsidio para construir una casa rural y se lo ganó, que ya es difícil, logró sortear todas las dificultades burocráticas para ganarse el subsidio, y una vez que se lo ganó, la EGIS, porque el Estado todo lo terciariza, la EGIS, la empresa que está encargada de construir, no hizo nada por 3, 4 años, 5 años. Y finalmente, ahora le construyeron la casa, pero 5 años. Y finalmente esta persona no tenía cómo reclamarle a nadie de esta dificultad. Y entonces a mí se me viene inmediatamente, ojalá existiera una figura, una defensoría del pueblo, que no le pidiera nada al pueblo, solo le pidiera que le cuente su problema, y ellos vieran cómo vencer la burocracia, cómo vencer la inercia del Estado y poder realmente llevar las demandas del pueblo hacia adelante. También otra función que a mí se me ocurre es, por ejemplo, en la situación actual que tenemos en Chile, donde hay una desconfianza total de la clase política, qué bueno sería tener una figura con recursos, con presupuesto, con infraestructura,
que pudiera realmente supervisar que lo de las protestas se implemente en algún grado y que sirva quizás como ente aglutinador de muchos movimientos sociales o como una parada a donde llegar. Eso serían los primeros pensamientos que se me ocurren. Pero que Entonces yo creo que... está dando en la tecla. Fíjate, mira, te cuento cuál es la concepción. Yo después te podemos entregar material que hemos escrito sobre esto. En Piensa Chile, si buscas en Piensa Chile, el defensor del pueblo para Chile, un artículo que escribí hace unos 20 días, piensachile.com, lo publicó y ahí se plantea fundamentalmente que tiene que ser un organismo del Estado, un organismo autónomo en términos del gobierno, que tenga presupuesto, infraestructura, y que tenga facultades para fiscalizar digamos, el debido proceso de las demandas sociales. Si lo que tú dijiste, si este señor está desamparado porque le tercerizaron, el Estado se desligó de la ejecución de la casa y se la dejó a un tercero, y ese tercero es un privado, que incumple. El señor no puede reclamar porque ya le tienen asignado y lógicamente queda sin tener dónde ir a reclamar, no puede ir a los tribunales porque el señor que le está construyendo está cumpliendo una demanda, digamos, un encargo del Estado. Entonces él no puede ir contra el contratista, sino que tiene que ir contra el Estado, y el Estado va a decir, no, lo tiene el contratista, va a ser un comprahuevo. Lógicamente, entonces, ¿qué pasa con el defensor del pueblo? Es que en esos casos, ¿verdad?, puede tomar acción y oficiar, ¿verdad?, ordenar un sumario, ordenar que en el contrato de externalización al contratista se le establecieron plazos y no se están cumpliendo. Alguien está haciendo la vista gorda, a lo mejor hay un fenómeno de corrupción implícito, ¿ya? Entonces, esa fiscalización de los actos del Estado y de los actos del mercado es lo que debe hacer este organismo, y lo tiene que hacer o a petición de parte o de oficio, porque si tú ves que hay un sector donde se advierte, o un organismo como la Fiscalía Económica estableció que había una colusión, tú puedes accionar desde el punto de vista de los consumidores o de la ciudadanía, de los habitantes, para requerir la reparación correspondiente. Entonces, el CERNAC en este momento es un león sin diente. El Instituto Nacional de Derechos Humanos está también controlado porque lo maneja el Ejecutivo. Entonces, analiza como violación a los derechos humanos algunos casos. O sea, en el fondo es usado políticamente por el gobierno de turno. Entonces, lógicamente, un organismo defensor pleno tiene que ser un león con dientes para poder realmente equilibrar el poder. En las democracias, ¿verdad?, tiene que haber equilibrios de poder para que las asimetrías se empiecen a reducir. O sea, está bien, tú tendrás mucha plata, pero eres responsable de esto, y aquí estoy yo como defensor para exigirte una reparación, y que una reparación no tenga que esperar todo un largo proceso judicial eterno, sino que tenga acciones ejecutivas de parte del Estado a través del defensor del pueblo para que las cosas funcionen. Es como lo que nos muestra el defensor en Escandinavia. Por ejemplo, a lo mejor tú estudiaste con el préstamo del CAE, eres un joven endeudado, estás sometido a una tasa de usura y te vienen a ejecutar más encima tu casa, ¿ya? Entonces, esa situación de indefensión, lógicamente hace que frente a esa situación de los deudores a tasas, digamos, que son exorbitantes respecto a las tasas reales del mercado, lógicamente tengan la capacidad de accionar y exigir que las autoridades reduzcan, por último, generar una opinión pública de demanda colectiva, que presione a la clase política para tomar acciones, porque ellos son los que hacen leyes, no es el defensor del pueblo, ellos son los que hacen las leyes y tienen que... Entonces, pero un poco el escarnio público de levantar casos, por ejemplo, los casos de corrupción, aquí se tiran debajo de la alfombra y mueren ahí, ¿ya? Y apuestan a la mala memoria del pueblo y a colocarle, por los medios que controlan, otras noticias, y la gente se va olvidando. Pero cuando hay alguien que está como pulguita en la oreja, ¿verdad?, insistiendo sobre los temas,
y no puede ser solamente una pega del periodismo, porque el periodismo denuncia, ¿verdad? Hace su pega de colocar en la palestra los fraudes en la Fuerza Armada, en todos los ámbitos, pero no puede ser, no es ni la justicia, no es la PDI, no es la fiscalía, tiene que haber alguien que haga la pega, y el defensor del pueblo podría exigir que en esos casos se haga la pega. O sea, eso es más o menos la idea de la defensoría, o sea, y la idea es que a nivel de los constituyentes, ustedes puedan hacer suya esta idea, perfeccionarla, aterrizarla a las regiones, porque cada región tiene su propia realidad y experiencia en estos campos, ¿ya? O sea, Antofagasta tiene el problema de la contaminación, ¿verdad?, por arsénico, ¿ya? Ustedes tienen el problema del manejo de las aguas que me estás contando. O sea, en fin, cada región, pero lógicamente tiene que haber alguien que en todo Chile actúe en defensa de los más débiles, de los habitantes, del hombre común y corriente de Chile. Bueno, al final te conté, te ocupé tiempo contándote, pero es bueno, digamos, para Sí. este No, diálogo. sí, mira, ahora cuando hablaste del Buen Bravo, me acordé de otra experiencia que yo tuve acá. Yo tuve a mi hija en un jardín Fungi, que es BTF, que es como un jardín subvencionado, finalmente. Que la Fungi pone el dinero, pero lo pone a través de la municipalidad. El responsable es la municipalidad. Y nos pasaba que nosotros veíamos como apoderados de que ese jardín estaba súper botado, que no tenía los recursos, que no tenía la supervisión, y entonces al final íbamos a la municipalidad y nos decía, es que la Junji no nos presenta los recursos, íbamos a la Junji, no, es que esto depende de la municipalidad, y si hay algo, si hay un problema grave, claro, porque a los niños no le pegaban, no era ese problema, no. Entonces había que ir a la superintendencia. Claro, si yo veo que los niños le pegan, puedo ir a la superintendencia, a la fiscalía, no sé, pues, pero si son problemas más sutiles, como de poco apoyo, en realidad no había dónde ir, y claro, yo tenía más recursos, yo tenía el tiempo, y yo me acuerdo que al final terminamos yendo a la Contraloría, que se demoró, claro, 6 meses, 7 meses, en decirle a la Junji, Junji, efectivamente tú tienes responsabilidad porque eres la que pone la plata, independiente de si la municipalidad ejecuta e independiente si la superintendencia también puede supervisar. Tú como persona que entrega los recursos tienes responsabilidad. Pero al final la Contraloría hace una cosa muy acotada, porque nosotros en nuestra queja hablábamos del techo. Entonces, al final, el dictamen de la Contraloría era arreglen el techo. Y además, como se demoró 1 año y medio, en el dictamen también a mí me dejaban fuera del dictamen porque yo ya no era apoderado. Entonces, qué Había, útil había, hubiera sido, había pasado a primaria la niña. claro. Entonces, qué útil hubiera sido un defensor del pueblo que realmente hubiera tomado esto y que realmente se hubiera quejado por una visión más integral del dictamen, porque no era solo el techo que estaba malo, sino era una supervisión más bien pedagógica, de otro sentido. Te quedaste pegado. Y además que pueda ser parte, ahí volví, no, ahí volví, Ahí volviste, ahí volviste. ahí volví. No, pero se Eso, entendió, se bueno, así es la entendió. ruralidad. Así no, sí te entiendo, sí, cuesta, ahí se ve el centralismo, o sea, el derecho, Claro, digamos, por ejemplo, no sé cuánto te sale la banda ancha ya, y no tienes cómo controlar de que sea realmente el servicio que te están prestando. O sea, también hay tantas facetas en donde estamos desprotegidos, o sea, este capitalismo salvaje es abusivo. Entonces, por eso no podemos vivir bien, porque estamos estresados. Tú mencionaste algo muy importante, la salud mental. ¿Cómo se ve esto en tu estudio, en tu diagnóstico? ¿Cómo ves la salud mental del chileno? Pandemia, crisis, desamparo, pobreza, desprotección. ¿Cómo repercute eso en los chilenos? ¿Cómo lo has visto tú? bueno, yo creo que nosotros lo hemos visto, por un lado, el desamparo cuando tú no tienes ninguna seguridad de que si te enfermas, si quedas sin trabajo, o no quedas realmente en la calle, completamente como tú puedas, con muy poca protección desde el Estado. Y otra faceta también que tiene que ver
yo creo firmemente que el ser humano es para vivir en sociedad. Y finalmente este sistema te obliga a como a retrotraerte en ti mismo y tratar de competir con el otro y desconfiar de tu vecino, desconfiar de la persona que vive al frente. Y eso también afecta al final tu salud mental. Entonces, efectivamente, ya hay diagnósticos más sofisticados que hablan de cómo es la tasa de suicidio. De hecho, mi región es es una de las regiones con mayor tasa de suicidio en jóvenes, en hombres, una de las regiones con mayor tasa de femicidio, que todo eso apunta también a la salud mental con la que vivimos. Cómo respondemos a la violencia con más violencia. Entonces, esos son principios que queremos tratar de implementar en la nueva Constitución. Perfecto, perfecto. Ha sido claro en todo lo que has dicho, pero lo único que no me queda claro, y tienes que dejárselo claro a la gente, es tu nombre completo, la lista, el número, ¿verdad? Porque esta va a ser una sábana gigante que la gente tiene que ubicar inmediatamente, digamos, ¿ya? Hoy día salió publicado en el Mercurio un listado de los candidatos. Hay que ver, hay que chequearse si estás ahí, porque vi en la lista y hay personas que no aparecen y sé que son independientes que están postulando. Entonces hay que chequear también las listas del CERVEL, porque la omisión de tu nombre ahí también puede ser grave. Hay que mirar ese chequeo, digamos, porque cuando alguien quiera mirar, hoy no está esta persona, eh, y me llegó una propaganda de ella, pero no está. Ya, Claudio, cuéntanos de nuevo el número de tu lista, el distrito que corresponde, etcétera. Claro. Mira, bueno, nuestra lista se llama Nuestras Voces hacia el Buen Vivir, es por el distrito 25, que comprende Osorno, Puerto Varas, Puyehue, San Juan de la Costa, San Pablo, Puerto Octay, Los Muermos y otras comunas cercanas. Mi lista tiene la letra ZQ, y yo soy el número 23, entonces es ZQ23, Claudio Javier Pareja Pineda. Esos serían los datos Perfecto. para votar. Distrito 25. Esto Así es. ubicado fundamentalmente en la región de los lagos. La región de los lagos, fundamentalmente la provincia de Osorno, pero Ya, también comprende otras comunas. perfecto. Eso lo vamos a contar por escrito ahí para que Ya. pueda, digamos, iluminar un poco, y espero que este pequeño conversatorio te ayude para difundirlo y tratar de mostrar que esta lista tuya, ¿verdad? Nuestras voces por el buen vivir, es coincidente, digamos, con otras listas de Arica a Punta Arenas que están en el mismo empeño, digamos, hacer una nueva política, la política desde lo social. Así que te agradezco la conversación, eh, perdonemos las dificultades técnicas que hemos tenido, ¿verdad? Así que te dejo, por favor, ahora para que tú te despidas libremente, deja tu mensaje, ¿ya? Los micrófonos virtuales son tuyos. Ya. Bueno, primero que todo agradecer por el espacio y también agradecer por la conversación. Nosotros vemos esta campaña no solo como ir ganando los votos, sino también ir a escuchar y a mí me sirve igual un montón aprender de tu experiencia y del espacio que has logrado aquí construir, incluso por estos breves minutos. Así que muchas gracias por eso también. Y para la gente, bueno, invitarla a votar. Hay muchos candidatos y muchas candidatas que hablan de avanzar hacia la justicia social, pero yo creo que es importante apostar por gente nueva. Y es una apuesta, yo sé, es difícil, a veces nos da miedo lo desconocido, pero también tenemos que aprender que los partidos políticos, estos partidos políticos, no han dado el ancho, no han sido transparentes en su manera de funcionar. Entonces, por más que ahora hagan como un mea culpa, que ni siquiera lo hacen, solo se reinventan, tenemos que seguir luchando. Así la gente salió en el 1 de octubre, después salió en el plebiscito, y yo creo que lamentablemente tenemos que seguir haciéndolo. La gente en la calle nos dice la vía es luchar. Mire,
Entonces, yo creo que hay que hacer carne eso, y nadie nos va a regalar aquí las cosas. Así que al menos ir a votar y después seguir con la organización social en los distintos territorios. Que se levante el Sí, 60% a votar. Ese así es. 60%, hay que empujarlo. Gracias, Claudio. ¿Ya? Gracias a ti, Hernán. Que tengan una linda votación, que los deje instalados en la constituyente, y de ahí empieza recién ahí el trabajo de ir peleando párrafo por párrafo lo que debe ser una constitución democrática real. Así que un abrazo, buena suerte, y mañana vamos a estar en las redes sociales con este conversatorio, Conversaciones por la Vida. ¿Ya? Un abrazo. Ok. Muchas gracias. ¿Ya? Chao. Chao. El viento se abre camino en la serranía. Los pájaros buscan ramas donde anidar. Y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones. Resuena el grito de un pueblo que no da más.